Analizamos la escena de los mercados, como decíamos antes de la pausa, con la ayuda hoy de Ricardo González, gestor de GPM. Muy buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, como has visto esta apertura de Wall Street, seguimos con temporada de resultados. Esta semana la mirada puesta en el consumo, en las minoristas. Ayer precisamente teníamos esos datos de ventas minoristas del último mes y mientras tanto, bueno, pues seguimos pendientes de los cuellos de botella, de la inflación. Precisamente hoy están coleando esas declaraciones de Bullard, ¿no?, desde la Fed sobre la necesidad de acelerar el tapering. ¿Cómo estás viendo el sentimiento de mercado? Incluso, bueno, pues a pesar de esos movimientos al alza y a la baja que estamos viendo en esta apertura. Bueno, pues realmente el mercado, si lo analizamos desde un punto de vista de medio plazo, sigue siendo indiscutiblemente alcista. En la pantalla podemos ver el Standard Poor's 500 y es cierto que, claro, obviamente en cualquier tendencia alcista hay retrocesos de corto plazo, consolidaciones, pero podemos hablar de eso, ¿no? Solo de consolidaciones dentro del corto plazo y de una tendencia alcista de más medio plazo. Hablabas del sector minorista, ¿no?, que es protagonista esta semana con presentación de resultados de diversas compañías. El sector minorista, si bien es alcista, ahora mismo alcista es prácticamente todo en los mercados financieros dentro de lo que a renta variable se refiere, hay alguna excepción como los emergentes de la que después hablaremos, pero el sector minorista vemos este indicador, que es el RSC Banfield, que está en negativo, que nos indica que cuando la renta variable global sube, el sector minorista está subiendo menos y cuando la renta variable global cae, el sector minorista está cayendo más. Esto invita a mantenerse alejado de este sector porque lo está haciendo peor que la media del mercado. Esto supone un coste de oportunidad y centrarnos en sectores más fuertes, por ejemplo, las automovilísticas, el sector tecnológico, las empresas constructoras, o incluso la banca y el sector de servicios financieros son sectores que están funcionando mucho mejor que el minorista ahora mismo. Ricardo, y teniendo en cuenta, bueno, ese sector que es protagonista Mm. esta semana en Estados Unidos por esas cuentas trimestrales, si miramos un poco una fotografía más general de cómo están comportándose las bolsas, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿cuáles las sensaciones que tienes en estos momentos, sobre todo respecto al sentimiento inversor y a lo que podría suceder de cara a fin de año? Bueno, pues las sensaciones son positivas, la verdad, lo hemos comentado ya. La tendencia del SP500, lo tenemos en pantalla, es clarísimamente alcista. Obviamente, lo comentaba anteriormente, dentro de una tendencia alcista de medio plazo siempre pueden haber consolidaciones, pero son eso, consolidaciones de corto plazo dentro de una tendencia alcista de medio plazo. Si giramos la mirada hacia Europa, la tendencia también es alcista. Tenemos en pantalla ahora mismo el Eurostoxx 50, pero le sucede un poco como al sector minorista americano que hablábamos antes, que sube, pero sube menos que los americanos. Por lo tanto, ahora mismo, si miramos el mercado financiero de bolsas de valores entre dos grandes mercados, Europa y Estados Unidos lo está haciendo mejor que Europa en líneas generales. Y el farolillo rojo dentro de los grandes mercados, ¿quiénes son? Los emergentes, que tenemos en pantalla, son de los pocos mercados que ahora mismo están en tendencia bajista, sobre todo lastrados por la debilidad de China, etcétera. Solo hay dos mercados de los grandes emergentes que para mí se salvan. Uno, el mercado de India y dos, el mercado de Rusia. Son mercados emergentes que están funcionando bien. Y hablábamos de las perspectivas de cara a fin de año. Esto que tenemos en pantalla es el comportamiento promedio que tiene el SP500 desde el año 1950 hasta el año 2020, entre los meses de noviembre y diciembre. Varios datos interesantes. El primero de ellos es que esta pauta estacional que dura 2 meses ha cerrado con alzas en 55 de los últimos 71 años. Es decir, en el 77,46% de los años, el mercado americano sube los meses de noviembre y diciembre, ambos de forma conjunta. Más aspectos destacados. La primera parte del mes de noviembre suele ser favorable. De hecho, este año 2021, que es esta línea negra que tenemos aquí, se ha repetido. Es cierto que a mediados de noviembre suele haber alguna pausa en los mercados, lo estamos viendo estos días, y la tendencia alcista tiende a recuperarse a finales de noviembre y principios de diciembre. Cuando, ojo, a partir del día 10 de diciembre, suele haber algo más de debilidad antes del rally de fin de año o rally de Navidad, que tiene su comienzo el día 15 de diciembre.
Ricardo, quería preguntarte también, porque mencionabas, ¿no?, esa tendencia alcista del mercado, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, y lo que puede venir de cara a la recta final del año. ¿Cómo estás viendo a los índices de pequeños valores? ¿Cómo estás viendo a los small caps? Tú hablas de vez en cuando, nos has comentado, ¿no?, el análisis del Russell y de otros indicadores. ¿Cómo estás viendo la evolución de este tipo de valores? Y si sería interesante en el momento en el que estamos como apuesta de inversión. ¿Cuál es tu análisis en general? Pues mira, el Russell 2000, que engloba a las compañías de pequeña capitalización, la audiencia tiene que tener claro que el Russell 2000 es un índice que se compone de las 2000 compañías más pequeñas dentro del Russell 3000. Es decir, son las 2000 compañías cotizadas, digamos, más pequeñas ahora mismo en Estados Unidos. Y este índice nos dice varias cosas interesantes, no de ahora, desde hace meses. Y es que desde el mes de marzo las compañías de pequeña capitalización se están moviendo muy laterales. Claro, en un contexto en el que estamos viendo a los índices de gran capitalización como el Standard Poor's 500 marcar máximos históricos tras máximos históricos, una tendencia alcista clarísima, ¿en qué deriva esto? En una debilidad relativa. Lo mismo que hablábamos del sector minorista de Europa. Cuando Estados Unidos sube, ahora mismo las compañías pequeñas suben menos o incluso caen. Y cuando el mercado global cae, también las pequeñas compañías caen más. Ahora mismo, si estamos buscando invertir, lo están haciendo mejor las empresas de gran capitalización que las de pequeña capitalización. Y esto es algo que se viene repitiendo desde el pasado mes de marzo. Si le echamos un ojo a las materias primas, a lo que está ocurriendo ahora con el oro, con el crudo, bueno, seguimos viendo cómo el oro sube en un contexto de inflación elevada y de hecho, bueno, parece que está dispuesto a reconquistar esos $1.900 la onza. No sé si incluso puede llegar a encaminarse hacia el nivel de los $2.000, mientras estamos viendo en general caídas para los futuros del Brent, del West Texas. ¿Cuál es el entorno generalizado en el contexto actual que nos situabas? Pues bueno, en el contexto de materias primas, esto que tenemos en pantalla es un ranking que ordena, digamos, las materias primas de las más fuertes a las más débiles. Por grupos, las más fuertes ahora mismo son las materias primas energéticas. Si vemos su gráfico, está en clarísima tendencia alcista. Hablabas del oro. Los metales preciosos son ahora mismo el grupo de materias primas más débil. Lo vemos ahí cotizar en un entorno claramente lateral, con una debilidad relativa importante. Por lo tanto, ahora mismo y a medio plazo se está comportando mejor lo que es las materias primas energéticas, el petróleo, que no los metales preciosos. Y si analizamos la situación de las materias primas en general, no solo de los metales preciosos y de las materias primas energéticas, hacemos un mix y metemos dentro pues, a las materias primas agrícolas, a las materias primas industriales, como son el cobre, el níquel, etcétera, vemos que la tendencia de las materias primas es clarísimamente alcista. De hecho, para mí es el activo rey de este año 2021. Habrá quien piense que son las criptomonedas, pero es que no tienen una volatilidad similar a las criptomonedas, a las materias primas o a la renta variable. Estamos hablando que las criptomonedas tienen el triple de volatilidad que este tipo de activos, por lo tanto no son comparables. Dentro de activos que sí que son comparables, para mí las estrellas de este 2021 son las materias primas, especialmente las energéticas, porque su trayectoria alcista es clarísima y es de los pocos productos con una volatilidad similar que está rindiendo incluso más que la renta variable americana. Y es interesante también desde un punto de vista de diversificación de cartera. La correlación entre los mercados, bien sea en Europa o Estados Unidos, entre sí es muy alta. En cambio, con las materias primas la correlación es más baja y esto permite pues, diversificar cartera, controlar riesgos, etcétera, en este tipo de activos que lo están haciendo bien y que además permiten diversificar. Buena nota de esa estrella, ¿no?, ese activo rey, como nos decías, de 2021, Ricardo. Quería preguntarte también por cómo estás viendo la evolución del oro, sobre todo en estas últimas jornadas y esos máximos de los últimos meses que estamos viendo también a raíz de esas subidas de la inflación. ¿Qué te parece el oro? Bueno, el oro, hablábamos del ranking, ¿no? Que está aquí ordenado desde las materias primas más fuertes a las materias primas más débiles. Para controlar el oro tenemos que venirnos a la parte baja del ranking, incluso la plata aún está más débil. Esto, para que la audiencia se haga una idea, es cómo lo ha hecho el oro en un contexto anualizado con respecto a otras materias primas, y es de las que peor lo ha hecho. Evidentemente, pues siempre que nos viene la inflación a la cabeza pensamos en el oro, ¿no? Pero la inflación no siempre tiene por qué beneficiar al oro. Evidentemente beneficia en general a todas las materias primas, pero no a corto plazo. Ahora mismo,
como protección contra la inflación están funcionando mejor las materias primas energéticas que el propio oro. Para ver al oro como un activo interesante tendría que superar los máximos que hizo el pasado mes de agosto del año 2020, porque a partir de ahí podríamos hablar de la subida libre, de una tendencia alcista consolidada, que ahora no tiene. Ahora mismo su comportamiento es más bien lateral. Es un activo que ahora mismo no tendría en cartera porque supone un coste de oportunidad y caso de querer materias primas, optamos por un índice general de materias primas que lo tenga todo, o dos, si queremos ser más específicos, seguiríamos mirando a las materias primas energéticas. Bueno, pues tomamos muy buena nota. Materias primas, sobre todo energéticas, como apuesta, como activo rey de 2021 y también como vía de protegernos frente a la inflación, por delante del oro. La recomendación de Ricardo González desde GPM. Muy buenas tardes, gracias. Gracias a vosotras, buenas tardes.